Capítulo 16. Unos vienen y otros van. Me dedicaba cada vez más al trabajo en la escuela. Todas en casa trabajábamos. Como lo hacíamos en turnos diferentes, raras veces estábamos juntas. Me encantaba la escuela. La señora Dirce es muy cariñosa y gentil, siempre dispuesta a informarnos y esclarecer dudas. Siempre usa un conjunto de falda y saco gris claro. Es elegante y muy simpática. Un día la observaba y me explicó bondadosamente. Cuando estaba encarnada me gustaba mucho un traje parecido a este. Aquí me olvido de la ropa y la moda. Me siento cómoda de esta manera. Está muy bien así, es elegante. Sucede que cuando yo estaba encarnada, nunca me imaginé cómo los desencarnados se vestían. Y por eso reparo en esos detalles. Discúlpeme si la observaba. No tengo por qué disculparte. Pronto no te pasará más. Muchos encarnados piensan que los desencarnados solo usan ropas blancas en el plano espiritual y en las colonias. Tal vez esa idea existe porque aquí nos vestimos con simplicidad, el gusto de cada uno. Los que trabajan en los hospitales y los equipos médicos normalmente usan ropas claras o blancas. Los jóvenes prefieren ropas más coloridas. Y ahora hasta jeans. Solo se nos indica vestir decentemente y no abusar de las tonalidades fuertes. Los colores neutros y claros descansan la vista. Al principio me cambiaba siempre de ropa. Me parecía raro usar una sola, pero fui haciéndolo cada vez menos. Prefería pantalones largos y camisetas. Pero la mayoría, principalmente los más antiguos habitantes de la colonia, como la señora Dirce, no se cambian la ropa. Aquí nadie le da atención a esos detalles y nadie la llama, por ejemplo, la señora de gris, cosa que sí ocurriría entre los encarnados. Mis alumnos eran verdaderamente amorosos, eran muy bien educados y querían aprender. Ellos casi tampoco se cambiaban de ropa. La mayoría trabajaba de mañana y estudiaba a la tarde. Se los separaba en aulas distintas según sus necesidades, considerando la facilidad o las dificultades que tuvieran para aprender. Yo daba clases a quienes tenían más dificultades, ellos lo sabían, pero no se sentían humillados, sino estimulados a aprender. Normalmente tenía que explicar las lecciones varias veces y lo hacía con gusto. Como dormía menos, tenía más tiempo libre y quise trabajar también en el turno de la mañana. Federico me invitó a ayudarlo y comencé con mucho gusto. Él atendía en el hospital de los enfermos, en estado de recuperación. Los mejores. En una salita conversaba con los que necesitaban, ayudándolos a resolver los problemas. Yo estaba como asistente, en especial de secretaria, haciendo las fichas de los pacientes y encaminándolos. Marcela, una enfermera que los traía, me explicó: el doctor Federico es óptimo profesional. Nos gustaría tenerlo siempre aquí, nos ha ayudado bastante. Y como es un conocedor y un estudioso del comportamiento humano, ha resuelto de un modo muy satisfactorio innumerables problemas. Está aquí entre nosotros temporariamente, vino para auxiliar a un ser querido con su adaptación y luego debe volver a dar las lecciones en las colonias universitarias. Tuve la certeza de que era yo ese ser querido al que Federico auxiliaba. Me parecía conocerlo, que estábamos ligados por algún afecto sincero y puro, solo que yo no conseguía recordar. Tampoco me preocupé por eso. En el momento oportuno recordaría todo a su tiempo. Uno de mis alumnos, Jaime, me invitó a asistir a una pequeña fiesta en su casa. Era la despedida de uno de sus hijos que pronto reencarnaría. Quiero que vengas, Patricia, me dijo. Vamos a alentarlo y desearle que la reencarnación le sea provechosa. Abuelita me acompañó. La casa de Jaime es agradable, como todos los hogares de la colonia. Vive con muchos parientes. Leonel, su hijo, debería retornar pronto a la materia. Y como todos aquí en esos casos sentimos miedo e inseguridad, porque sabíamos
que en el mundo material es muy ilusorio. Los amigos lo animaban. Jaime leyó el texto del Evangelio de San Juan III, del 1 al 12 versículo, en que Jesús explica a Nicodemo la necesidad de renacer. Después oramos en conjunto. Leonel agradeció conmovido. Fue una reunión agradable donde el nieto de Jaime tocó la guitarra y cantó lindas canciones. Qué raro que es hacer una fiesta para un espíritu que va a reencarnar, le comenté a abuelita. No es tan raro, simplemente los amigos se despiden, dando ánimos a Leonel. Esas muestras de afecto, eso es la vida. Lamentablemente, no todos los que van a reencarnar reciben estas muestras de afecto. Nos despedimos de Leonel. Yo le deseé de todo corazón éxito en la encarnación, que sería para él una verdadera bendición para progresar. Luisa, una de las que vivían en nuestra casa, estaba triste, esperando la desencarnación de su padre. Cuando le avisaron que se aproximaba la hora, pudo visitarlo para ayudarlo. Lo desligó de la materia y lo llevó al puesto de socorro, pero sabía que él no tenía conocimientos ni méritos para estar bien y tranquilo. Triste, comentó. Agradezco a Dios por haber podido sacarlo de ese cuerpo muerto y llevarlo a ser auxiliado. Ahora, de él depende quedarse ahí o no. Yo, por mi parte, rezo mucho por él. Unos se van y otros vienen. Ayer fuimos a la fiesta de despedida de Leonel, que va a reencarnar. Hoy es tu padre que desencarna, exclamé pensativa. Mi sobrino está por nacer, la expectativa era grande, y en el tiempo previsto, aquel espíritu querido por todos nosotros nació en la materia. Pertenece a nuestro grupo familiar y antes de reencarnar, él ya sabía de la familia que pasaría por un periodo difícil. Les encantó a todos, principalmente a mi mamá. Si Rafael comenzaba a llorar, solo se tranquilizaba en los brazos de la abuela. De este modo llamaba a mi mamá a la realidad de la vida. Unos van y otros vienen. Arturo me regaló un póster de mi sobrino que puse en la pared de mi cuarto. Plasmar una foto es fácil para los que saben y también es fácil aprender a hacerlo. En la escuela se dan los recursos acerca de cómo plasmar en papel y donde quiera que sea, un grabado, una foto, etc. En casa todos tienen fotografías. Abuelita las tiene en las paredes del cuarto llenas de fotos de sus hijos, de sus nietos, bisnietos. Arturo me prometió que en todos los meses traería una foto de Rafael para que pudiese seguir su crecimiento. 15 días después del nacimiento de Rafael pude visitarlo. Mauricio y abuelita me acompañaron. Vi a papá, a mi hermano y me quedé muy contenta por haber encontrado mejor a mamá. Volité tranquilamente entre los encarnados atravesando puertas y paredes. Me emocioné al ver a mi sobrino. Es tan hermoso. Estaba despierto y quieto en la cuna. Lo abracé, sintió mis fluidos y sonrió. Me hizo tan feliz. Había deseado mucho ser tía y verlo me llenó de orgullo. Ser tía es maravilloso. Capítulo 17. Necesidades. Un día, Mauricio y yo fuimos a la biblioteca. En uno de los estantes que tienen en la pared divisoria, vi mi rostro reflejado y me arreglé el cabello. Para mi comodidad quedaba siempre como yo quería. Mauricio sonrió y comenzamos a hablar sobre necesidades. Patricia me explicó, muchos encarnados no creen que la vida continúa armónica y suavemente, sin saltos. Las necesidades del encarnado lo acompañan, como también los reflejos de la enfermedad. Son poquísimos los que al desencarnar entienden y se liberan inmediatamente de esos reflejos de la necesidad. La mayoría solo los va dejando de a poco. Oscar, un conocido a quien ya me había presentado y que trabaja en la biblioteca, dejó por un momento su tarea de investigación y se quedó escuchando la preciosa lección de Mauricio. Junto con Oscar estaba un muchacho que también terminó por participar de nuestra conversación. Disculpen la intromisión. Este es Ramiro, nos presentó al joven. Después de los saludos, Oscar siguió hablando.
Me incluyo en la mayoría a la que Mauricio se refirió. Tiene razón, necesito progresar ahora. El comodismo o el estoy muy bien así es lo que impide el progreso. Yo estuve peor, pero no por eso dejo de querer mejorar. Realmente, dijo Mauricio, debemos ser aquí y ahora. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos es lo que somos? Curiosa, pregunté, Oscar, ¿qué pasó con tus necesidades? Fueron muy diferentes a las tuyas. Tú, Patricia, viniste sin vicios, ni siquiera comías carne. Los que nos traen hábitos negativos se adaptan con más facilidad. Tú no dejaste para después, lo hiciste mientras estabas encarnada, pero yo postergué siempre la transformación, incluso cuando llegué aquí. No te quedaste en los actos externos, sino que lo hiciste interiormente. Observa que en el centro educativo los niños se acostumbran rápidamente y pronto la mayoría aprende a obtener su alimento de la naturaleza. Cuando estaba encarnado, yo no sabía nada del mundo espiritual. Tenía una religión, pero solo en lo externo. Al desencarnar, fui al umbral. No tenía capacidad para recibir ayuda espiritual. Y, si no hubiera padecido, no habría podido dar el valor a lo que se ofrece en la colonia espiritual. Me parece que si enseguida de desencarnar hubiera venido a la colonia, no me hubiera gustado. Sentí horribles dolores que eran reflejo de mi enfermedad. Tuve hambre, tuve sed, sentía calor, frío. Me alimentaba de las plantas que encontraba, tomaba agua sucia y también evacuaba y orinaba por los rincones, en el piso. Ansiaba desesperadamente un cigarrillo y mis bebidas favoritas. Sufrí mucho. Por años me quedé en el umbral, hasta que un día un pariente desencarnado que vagaba como yo, pero que sabía llegar hasta los encarnados, me llevó a mi antiguo hogar terrenal. Este pariente vivía entre los encarnados y en el umbral, y me quedé con mis familiares y me sentí mejor. Cerca de ellos, aspiraba el humo de sus cigarrillos, bebía y comía. ¿Cómo? Quise saber más. Intercambio de energías. Si permaneces cerca de un formador, percibes el olor a humo del cigarrillo. Si te pegas a él, fumas junto con él. Me alimentaba cuando ellos tomaban sus comidas. Me sentaba en la mesa e inhalaba sus fluidos de los alimentos. Además, absorbía la energía de los encarnados. Con eso mejoré. Pero no estaba bien. Sentía dolores y frío. Estaba triste e insatisfecho. Me di cuenta de que los estaba perjudicando y eso me molestaba. No quería volver al umbral y no sabía cómo resolver el problema. Acabé por cansarme y comencé a desear otra forma de vida. Comencé a rezar y a pedir a Jesús que me auxiliara. Un día, para mi alegría, un socorrista espiritual vino a auxiliarme y fui conducido a un puesto de socorro. Quedé internado para un tratamiento y poco a poco fui mejorando. Me alimentaba 4 veces al día y me forcé para dejar el tabaco, ya que en los puestos de socorro y en las colonias no hay cigarrillos, sino tratamientos para dejar el vicio. De todos modos, la lucha es de cada uno. Gracias a Dios pronto lo conseguí y perdí aquel deseo de fumar, pero demoré en recuperarme. Cuando estaba encarnado me bañaba diariamente y tenía buenos hábitos higiénicos. En el umbral todo es sucio y no hay cómo bañarse. Sentía falta de eso, pero mis necesidades primordiales eran provocadas por el hambre, la sed y los dolores. Cuando fui auxiliado estaba sucio y feo, pero en el puesto de socorro me bañaba diariamente y usaba el baño para hacer mis necesidades. Oscar hizo una pausa y Mauricio aprovechó para hacer algunas aclaraciones. Los habitantes de las ciudades del umbral son hermanos ignorantes que viven en el mal y no acostumbran a higienizarse. A pesar de todo, sabemos que muchos de ellos se higienizan en forma rudimentaria. He conocido muchos relativamente limpios, eso depende de cada uno, pero, como relata Oscar, la higiene queda en segundo lugar, ya que hay dificultades mucho más serias. Los que vagan en sufrimiento por el umbral no logran higienizarse. Una vez recuperado, continuó Oscar,
Quise entender qué pasaba conmigo y vine a la colonia a estudiar y trabajar. No entendía nada de la existencia desencarnada, necesitaba aprender. Hoy, años después, me gusta leer, saber, trabajo, aquí estoy tranquilo. Me alimento muy poco y son pocas mis necesidades fisiológicas. Aquí me siento hermoso y sano. Mis cabellos, dijo, pasándose la mano por la nuca, nunca me preocupan. Reímos porque Oscar es calvo, tiene muy poco cabello. Lo que tardé en dejar fueron los anteojos, continuó nuestro amigo. Tenía la impresión de que sin ellos no veía. Por extraño que pueda parecer, siempre estuve con ellos puestos, incluso vagando por el umbral. Justamente, exclamé, no es común ver a alguien con anteojos aquí. Me acordé que cuando estaba encarnada mi abuelita siempre usaba anteojos, pero ahora parece ver muy bien. Mauricio nos aclaró. Los defectos y las enfermedades son del cuerpo carnal. Aunque su reflejo, su impresión pueda ser muy fuerte en el plano espiritual, aquí es suficiente comprender, aprender para sentirse sano. Cuando digo aquí me refiero a las colonias y puestos de socorro. Los que vagan o por afinidad terminan en los umbrales generalmente tienen enfermedades, deficiencias que lo acompañan. Muchos desencarnados buenos, al querer identificarse con los encarnados, pueden plasmar anteojos y hasta deficiencias. El libre albedrío siempre es respetado. Conozco algunos espíritus buenos, trabajadores del bien, que no quieren deshacerse de sus deficiencias, de los anteojos, de los bastones. Están bien así y los usan porque quieren. Oscar es calvo porque quiere, de otro modo tendría una hermosa cabellera. Reímos. Realmente, dijo Oscar, me identifico con mi calvicie y no la considero una carencia. Pero lo que realmente me encanta es no tener que ir al dentista. Mauricio aprovechó para esclarecernos una vez más. Patricia, aquí en la colonia puedes tener dientes perfectos. Al recuperarse las enfermedades, se rehace también la dentadura, que no se estropea más. Se termina el problema de las caries. Lamentablemente los desencarnados que vagan, los que aún no fueron socorridos, siguen como estaban. Si no tenían dientes, continúan sin ellos. No sé si se les estropea más los dientes o continúan así como desencarnaron. Aquí en la colonia nadie se enferma, quise saber, curiosa. Una vez sano, sano para siempre. Un desencarnado que está bien aquí en la colonia y en los puestos de socorro no se enferma más. Pero si no están totalmente recuperados y salen sin permiso volviendo a sus antiguos hogares, o sea, vagando, casi siempre recomienzan a sentir los reflejos de sus enfermedades. Eso es porque no saben aún mantenerse sanos sin los fluidos benéficos de estos lugares. Pero los que respetan las normas continúan siempre bien, no hay por qué enfermarse. ¡Qué maravilla!, exclamé. Capítulo 18. La historia de Ramiro. Ramiro nos escuchaba con atención y entonces le pregunté: Ramiro, ¿no quieres hablar un poco de ti? Escuchar a los amigos es obtener información. Poco tiempo atrás tenía vergüenza de hablar de mi vida encarnada y de mi desencarnación. Después aprendí que todos tenemos nuestras historias y que aquí en la colonia no existe la crítica y sí la ayuda. Tienes razón, Patricia, escuchar a los amigos es recibir preciosas lecciones. Mi desencarnación fue triste. ¿Por qué la mayoría de las desencarnaciones es triste? Se hizo un largo silencio. Realmente pensé. De casi todos aquí escuché mi desencarnación fue triste. O sufrí mucho en desencarnación. Fue Mauricio quien respondió. Porque la mayoría no piensa en su desencarnación. No se prepara para la continuación de la vida. Viven encarnados como si fuera el único objetivo. Aman más la materia que las verdades espirituales. No aman lo verdadero, sino lo ilusorio de la materia. Y en ellos quedan aprisionados. Se desesperan al abandonar el cuerpo físico perecedero y se olvidan de que ese vínculo es temporario. No viven de acuerdo con los ejemplos de Jesús,
temen a la muerte del cuerpo, siendo así la desencarnación un triste y doloroso final. Pero los buenos, los que estamos encarnados sirviendo al Padre y vivieron las enseñanzas de Jesús, no temen a nada. Y la desencarnación es una alegría para ellos. Mauricio calló y miramos a Ramiro invitándolo a continuar su narración. Nuestro amigo no se hizo esperar. Desencarné joven, consumía drogas, aún no era dependiente o creía no serlo. Nos ilusionábamos mucho al hacer uso de las drogas porque nos parece que podemos dejarlas a voluntad. Al querer libertarnos de ellas, comprendemos que somos sus prisioneros. Comencé con marihuana y pasé a la cocaína. Mi familia no sabía, ni lo supo nunca, porque no había motivos que justificaran mi adicción a las drogas. Ahora estoy seguro de que no existen motivos que justifiquen esa locura. Comencé cuando tuve un romance con una chica muy bonita y codiciada por los compañeros de la escuela. Ella y su grupo fumaban marihuana y me indujeron a hacerlo. Yo lo hice con gran miedo de ser considerado un tonto, un inmaduro, si no fumaba. Cuando terminó el romance me quedé en el grupo. En una carrera con una moto ajena tuve un accidente. Me caí y me golpeé en la cabeza contra la piedra. Mi cuerpo murió en el momento. Quedé muy perturbado. Vagué entre los familiares y los amigos que por un tiempo dejaron de drogarse porque se asustaron con mi desencarnación. Unos días después de desencarnar empecé a echar de menos la cocaína. Todo mi perispíritu ansiaba la droga. Fue horrible. En casa la desesperación de ver llorar a mi madre me hacía sufrir intensamente. Me sentía culpable, y lo era, ya que había desencarnado por mi imprudencia, por jugar con la moto, vehículo tan peligroso, y por haber estado drogado. Desencarné antes de la hora prevista y el sufrimiento de los míos me llenaba de culpa y remordimiento. Y como me molestaba estar en mi casa, salí y vagué. Entendí que había desencarnado, aunque no tuviera seguridad. No entendía qué ocurría conmigo. Mi cuerpo estaba muerto, pero yo continuaba vivo y no sabía qué hacer. Fui aumentando el deseo de volver a inyectarme cocaína. Nunca pensé que podía sufrir tanto. Esa fue mi necesidad primordial. No tenía problemas con la alimentación, el frío o el calor. Aunque algunas veces sentía sed, resolví buscar la droga. Sabía de otro grupo de jóvenes que la consumía mucho. Fui a buscarlos. Ni me acerqué, porque junto a ellos se veían monstruos horribles. Más tarde supe que eran solo desencarnados viciosos, hermanos sufrientes prisioneros de las drogas que vampirizaban a los encarnados adictos. Estaba desesperado. Sentía a mi abuela rezando por mí. Ella era espírita, por lo que nosotros, principalmente sus nietos, nos burlábamos. Pensé, ¿no será que mi abuelita tenía razón? Morí y aquí estoy, yo como espíritu vagando. Recordé los términos que ella usaba. Sabía dónde estaba ubicado el centro espírita al que ella asistía y fui hasta allí. Estaba abierto, entré avergonzado. Cuando un señor socorrista desencarnado me preguntó qué deseaba, le contesté rogándole, socórrame por favor de Dios. ¿Acaso aquí no ayudan a espíritus que vagan? Morí y no sé qué hacer. Estoy desesperado. Quiero tomar una dosis de cocaína, si no me muero. Aunque no puedo morirme otra vez, ¿no es así? Mi abuela viene a este centro espírita. Por favor, socórrame. El socorrista espiritual me miraba bondadosamente. Caí en sus brazos y me dormí. Yo sé que los espíritus me quieren bien y me recibieron con afecto. Me llevaron a un hospital y en un sector donde se hace la recuperación de viciosos drogadictos. Mi lucha contra la adicción no fue fácil. Los hermanos que trabajaban allá me auxiliaban con bondad cuando perdía las esperanzas. Fueron muchos meses de tratamiento. Recibía pases fluídicos, aprendí a rezar y en los momentos en que no estaba en crisis leía libros espirituales y el Evangelio. Pero solo cuando me sentí mejor, comía, bebía agua y me bañaba. Cuando me mejoré fui a ver otros hermanos imprudentes como yo. Nunca podré olvidarme lo que vi. Jamás pensé que existieran semejantes sufrimientos. Eran muchos jóvenes deformados, débiles, en recuperación,
igual que yo me juzgué que serían monstruos. Entendí que al ser socorridos ya estaban en camino de liberarse de su sufrimiento, como tantos otros. Peores eran los que no tenían socorro, los que no querían liberarse. Comprendí que no había sufrido tanto porque mi abuela, con sus oraciones sinceras, me habían guiado. Además, yo no había cometido otras acciones erradas como crímenes tan comunes entre los drogadictos y pedí ayuda enseguida. De otro modo, vagaría en el sufrimiento como tantos otros. Desintoxicado, vine al centro educativo donde estudio y me preparo porque quiero, en el futuro, ser un socorrista para los hermanos esclavizados en los vicios. La cocaína fue, para mí, sufrimiento, la mayor necesidad que tuve como desencarnado. Solo ansiaba desesperado poder consumirla. Ramiro se quedó callado y Mauricio lo abrazó. Somos prisioneros de aquello a lo que nos atamos cuando estamos encarnados. Estoy seguro de que serás un excelente socorrista. Sí, claro que lo será, dijo Oscar sonriendo. Ramiro, aprovechando la presencia de Mauricio, preguntó ávido por aprender. Mauricio, ¿qué pasa con las personas con enfermedades como el cáncer que recurren a remedios fuertes para aliviar los dolores que padecen, siendo que esos medicamentos abrevian la existencia física? ¿Ellas también sienten la falta de esa droga cuando desencarnan? ¿Es un error tomarlas si abrevian la existencia corporal? Cuidar del cuerpo físico es una obligación de todos nosotros que lo tenemos por un cierto tiempo para poder vivir encarnados. Tenemos que usar de aquello que la medicina terrena nos ofrece para curar las enfermedades. Si aquello de lo que disponemos para suavizar nuestros dolores puede abreviar nuestra existencia física, no es culpa ni de los médicos ni de los enfermos. Creo que la ciencia encontrará pronto nuevas formas de alivio para la cura. Pero recurrir a una droga como medicamento indispensable no significa que hará falta una vez desencarnados. Sin embargo, como médico socorrista, hace años que observo las distintas formas de actuar frente al dolor. Los que sufren con resignación enfermedades dolorosas del cuerpo reciben enseguida socorro y se sanan. Los que se rebelan ante el mismo dolor al desencarnar no siempre pueden ser auxiliados y experimentan los reflejos de la enfermedad. Quieren a veces que los remedios para curarse alivien sus dolores, pero no son viciosos ni sienten la falta de la droga, porque las tomaron como medicamentos. He visto aquí personas que se hicieron dependientes de los somníferos y que al ser auxiliados tuvieron que aprender a dormir sin ellos para librarse de esa dependencia. Los medicamentos deben tomarse cuando son necesarios. En el caso de cáncer, enfermedad que a veces ocasiona dolores tremendos, es correcto tomarlos, aun si pueden ser motivo de que eso acorte la existencia terrena. Eso es lo que la medicina dispone como tratamiento y el uso es permitido, el abuso es lo que se condena. Nos quedamos en silencio por un momento. Mauricio, que advirtió que aún podía explicarnos más, completó. Se puede decir que los habitantes de la Tierra encarnados o desencarnados son de dos modos. Están los que por esfuerzo se convierten en autosuficientes y siervos útiles, y por otro lado están los necesitados. Entre las dos categorías están los aspirantes, los que quieren aprender a ser útiles. Los primeros son menos numerosos, basta observar el centro de espíritus. Los que van para ayudar son pocos, y gran parte son necesitados porque quieren, teniendo la oportunidad, no desean pasar de necesitados a autosuficientes. El alma, el espíritu, tiene siempre muchas oportunidades y puede, por su libre albedrío, reflejar el bien y lo bello, o lo feo y lo malo. Lo bello y el bien se presentan en armonía y con equilibrio, y de esa unión surge el amor que los lleva a progresar espiritualmente. Lo feo se presenta en la turbulencia de la ignorancia, generando el odio, la envidia, los deseos insaciables y el egoísmo, que es una llaga muy perturbadora, el ansia de lujo y la lujuria que hacen que el hombre sea un verdadero volcán de conflictos.